En el anime y manga, la amistad siempre ha sido un pilar fundamental. ¿Cuántas veces no hemos visto triunfar al denominado Nakama Power? En la demografía shonen eso es bastante normal. Sin embargo, ¿qué pasa cuando una obra pone en juego dicha amistad? ¿Qué pasa cuando aquellas personas que consideramos nuestros amigos en realidad solo nos ven como objetos desechables, como una oportunidad para salir de sus propios problemas? Tomodachi Game parte con una premisa simple. 5 amigos son obligados a participar en juegos clandestinos, juegos en donde se darán cuenta que esas personas que creían buenas y cercanas tenían todo tipo de secretos oscuros, secretos que al inicio parecían ser solo cosas vergonzosas, pero que en la medida que avanza la historia empiezan a ponerse más turbios. ¿Qué tal, gente? En esta ocasión hablaremos de mi anime favorito de la temporada de primavera 2022, Tomodachi Game, o el juego del amigo. Comencemos. Antes de que me escriban en los comentarios que el manga es mejor y bla 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 bla, debo decirles que para mí Tomodachi Game sí tuvo una buena adaptación animada. Esto lo digo porque últimamente todo el mundo piensa que para que un anime sea bueno, todos deben tener la producción de Kimetsu no Yaiba o en el más reciente caso Spy Family, y no, gente. Ese tipo de proyectos son muy escasos y que un anime no tenga ese efecto del agüita de Tanjiro no lo convierte en una mala adaptación. Es más, yo revisé el manga para comprobar si había algún problema y lo que me encontré fue que en 12 capítulos de anime habían adaptado 25 capítulos de manga, cosa que está muy bien. No se saltaron casi nada y considerando que Tomodachi se caracteriza por el mucho texto, es grato confirmar que no fue rusheado. Lo que ocurre con este anime y la verdadera razón por la que muchos se quejan es porque le pasó algo muy similar a lo que ocurrió con Tokyo Revengers, animes que si bien no se saltan casi nada, tuvieron una animación limitada caracterizada por el uso de planos estáticos y otras técnicas que suelen usarse para reducir presupuesto. En el caso de Tomodachi no se llega al nivel de Tokyo con esas peleas medio raras en cámara lenta, pero de todas maneras para el público que solo busca ver lucecitas, sí puede ser un factor determinante a la hora de seguir con esta historia. En mi caso personal, a mí me da igual si la animación es limitada. Lo que a mí me importa y un anime de juegos mentales como este es precisamente la ejecución de los mismos, así como la forma en que se desarrolla la historia. Y en esos aspectos, Tomodachi Game es un verdadero monstruo. La historia es muy atrapante y con cada capítulo quieres saber más cosas. Si bien es una obra en donde prima el texto y donde debes prestar mucha atención a cada palabra para no terminar confundido, el autor sabe capturar el interés del espectador mediante el uso de cliffhangers ubicados de manera ingeniosa a lo largo de cada capítulo. Normalmente una historia es contada siguiendo cierto orden establecido, inicio, nudo y desenlace. Sin embargo, una obra como Tomodachi Game no puede permitirse hacerlo de esa forma. Como dije anteriormente, hay demasiada información, demasiado texto, son demasiadas cosas que digerir y si no se le da al espectador una razón para seguir leyendo, probablemente termine aburriéndose. Es allí donde entra el cliffhanger. En Tomodachi Game es normal que al final de un capítulo se muestre primero el resultado de un juego antes que el desarrollo completo del mismo. Por ejemplo, está ese capítulo en donde vemos a Manao listo para decir quién ganó el juego entre el equipo de Yuichi y el de los basquetbolistas, pero antes de que podamos escucharlo, nos muestran a los organizadores del juego diciendo que el protagonista es un monstruo, cosa que nos indica que logró ganar de alguna forma pese a tener todo en su contra. Esa necesidad por saber cómo logró ganar es lo que nos mantiene interesados en el desarrollo de la historia, y si bien es cierto que este recurso puede parecer algo simple, en una obra como esta funciona bastante bien. Y si a eso le sumamos que con cada capítulo la trama se vuelve más densa y turbia, es normal que ese interés solo vaya en aumento. Y ese es uno de los puntos más importantes de esta obra, cómo las cosas no son como parecen al inicio. Es decir, ese grupo que nos es presentado como los amigos más unidos del mundo, en realidad no lo era tanto. Las cosas, los secretos que ocultaba cada uno de ellos dan mucho que pensar. Algunos odiaban a los demás con todo su ser y otros hasta eran unos asesinos. El juego de la amistad sirve para mostrar la verdadera naturaleza de estas personas, y si bien al principio la trama principal consistía en descubrir quién fue el responsable de involucrarlos en los juegos, con el paso de los capítulos dicha trama se vuelve lo menos interesante de la historia. Y cuando digo esto no me refiero a que descubrir que Tenji era el traidor fuera algo aburrido. No, de hecho fue muy ingeniosa la forma en la que Yuichi logró exponerlo. Es solo que las otras tramas y subtramas que empezaron a abrirse mientras esto sucedía fueron mucho más interesantes. Saber que el protagonista tenía un pasado oscuro o que el propio Tenji fue capaz de robarle un beso solo para mantenerse en el juego y cumplir con su venganza contra Shiho son cosas que estaban a otro nivel. Ambas me tomaron por sorpresa, sobre todo lo del beso. Nunca me esperé que algo tan random como eso sucediera y hasta llegué a creer que Tenji sí estaba enamorado del prota. Para este punto es donde el juego pasa de ser algo en donde solo se perdía dinero a ser algo en donde la vida también se ponía en riesgo. Tras escuchar las verdaderas motivaciones de Tenji, se revela que el Tomodachi Game era una cosa que involucraba a muchas personas peligrosas e influyentes. Solo mencionar su existencia al mundo exterior podía significar la muerte. Poco a poco
poco nos íbamos dando cuenta del lío tan tremendo en el que Tenji involucró a los demás, y al mismo tiempo también nos dimos cuenta que el protagonista era una persona muy peligrosa cuyo pasado estaba lleno de secretos oscuros, siendo el primero en revelarse que era un asesino. Y aquí es cuando debo hablar de Yuichi. Si hay un personaje capaz de cargar una historia como esta, ese es Yuichi. Si tienes una obra llena de juegos retorcidos, qué mejor que involucrar en ella a alguien todavía más retorcido. Yuichi es un personaje que no tiene miedo de hacer lo necesario. Si bien al principio parecía ser alguien buena gente, alguien que lo haría todo por sus amigos, la realidad es que ese Yuichi amigable que todos conocían no era más que una máscara que ocultaba su verdadera personalidad. Yuichi era una persona retorcida y manipuladora, alguien a quien no le importaba tirar a una chica de un acantilado o dejar a un compañero sin agua y comida durante días. Lo único que le importa es ganar, es desenmascarar a aquellos que se atrevieron a meterse con él. El último capítulo de esta temporada es el mejor ejemplo de esto. Allí pudimos ver el verdadero potencial de esta historia. Cuando Yuichi está completamente desatado, las cosas se pueden poner muy interesantes. En ese capítulo se podía sentir la atmósfera de peligro. Yo mismo llegué a sentir los nervios que sintió Kuroki cuando se mencionaron las condiciones del piedra, papel o tijeras, y estoy seguro que no fue el único. Por la forma en que se desarrolló la situación, podría decirse que Yuichi se encargó de meter al espectador en la piel del antagonista. Pocas obras logran hacer algo así, y la razón del por qué sucedió algo como eso es porque al tratarse de un juego tan común para todos, es inevitable no intentar pensar en qué pasaría si fuéramos nosotros quienes estuviéramos jugando. En la posición de Kuroki, la mayoría pensaría lo mismo. Usar papel era la opción más cautelosa. Sin embargo, al igual que el antagonista, estoy seguro de que nadie se esperaba que Yuichi usara la mano que no tenía lesionada, y eso sucede porque el protagonista se encargó de arrinconar al rival hacia esa decisión. Cuando él se lo explica, suena bastante obvio que esa trampa fuera posible, pero en el momento en que todo sucedió, mientras gritaban piedra, papel o tijeras, en esa situación de alta presión sumado a las provocaciones del protagonista, era muy difícil poder pensar con claridad. Y es allí en donde está la genialidad de esta obra, en cómo intenta meterte en los juegos, en cómo te obliga a pensar en una solución para cada problema y en cómo Yuichi es un tipo con el que nadie quisiera encontrarse. En un simple juego de piedra, papel o tijeras, el tipo expuso la verdadera naturaleza de su rival, lo dejó reducido a nada. Y lo más gracioso o aterrador es que Kuroki no se dio cuenta de ello, tuvo que decírselo Tsukino, que por cierto no sé por qué, pero tengo la ligera sensación que entre ella y Yuichi podría darse una especie de relación amorosa. Cuando eso suceda pueden decirme que soy un visionario y si no sucede pues ¿qué le vamos a hacer? No triunfó el amor. Lo único cierto es que Tomodachi Game superó totalmente mis expectativas y por eso mismo cuando me ponga al día con el manga, que ya lo estoy leyendo, den por seguro que subiré otro video sobre los juegos de la amistad. Y ya está, gente, con esto llegamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en Twitch y en todas mis redes sociales, los links están en la descripción. Y por cierto, también agradezco a los miembros del canal por apoyar este proyecto, en verdad mil gracias. Y dicho eso, ahora sí me despido. Hasta la próxima, el Sai Kongru.